figuras para cambiar, por ejemplo, las leyes laborales? Yo creo que es necesario un montón de reformas en muchos aspectos. En el aspecto laboral también, no soy un especialista, no soy un abogado laboralista, pero has tenido problemas, calculo, después de 20 y pico de años, con un despido o algo por el estilo. Sí, después de 20 y pico de años uno más o menos tiene armado un esquema de qué cosas más o menos están bien y qué cosas no están tan bien. Nombrame 2 cosas bien y 2 cosas que estén mal. Del aspecto laboral. Sí, que vos veas. Sí, a ver, para no puntualizar en alguna que por ahí puedo estar obviando alguna más importante, digo, mucha de la legislación laboral, si bien han tenido sus modificaciones en los años, es legislación que viene del año 75. La televisión era blanco y negro, la FM prácticamente había algún canal o alguna emisora y se leía diarios, ni siquiera tabloides, los grandotes, Clarín, Nación y demás, y el mundo cambió la comunicación, cambiaron la forma de ver. Ahora estamos con la inteligencia artificial aparecida y a nada de que nos domine, no sabemos cuál va a ser la dinámica, y nosotros seguimos con una legislación laboral, repito, con ayornamientos y con convenios colectivos que han ido modificándose, pero estamos con una legislación de hace 50 años. Y en cuanto a los... Me parece que si no nos damos cuenta de que algo hay que reformar, claro, estamos en la época de las pirámides. No. Y en cuanto a esas reformas, vos que estabas escuchando, estuviste en Europa, en otras partes del mundo, ¿existe algo como el impuesto al cheque o ingresos brutos como en Argentina? No soy un especialista de la cuestión tributaria en otros países. Sí. Se me hace que sí es mucho más sencilla, uno que le toca interactuar con contadores y pagando impuestos. La verdad que la telaraña, a veces los mismos contadores de experiencia dicen, y la verdad que no sé si hay que pagar esto, cómo se paga, depositemos por las dudas o no, y esperemos que haya algún tipo de intimación. Digo, si no nos damos cuenta que ahí también hay que hacer algún tipo de, por lo menos, simplificación, y uno está ya a una altura de que tiene un equipo de contadores más o menos chuzos, ¿no? Sí. Imagínate cuando recién arrancás, que pateás el centro, cabeceás, atajás, aplaudís, tocas el pito del penal, y vas casi como monotributista o recién arrancando un contador, no sabes qué tenés que hacer. Entonces digo, me parece que hay que simplificar. Acá al lado, Paraguay, sí, tiene bueno, ahí no existe ni el ingreso bruto ni el impuesto al cheque. 10% de impuesto y ¿cuánto listo. te favorecería a vos como empresario para reinvertir en tu propia empresa o inclusive pagar mejor a algún personal que vos quieras, que no haya ese tipo de impuestos o ese tipo de maraña de impuestos con las que tiene que lidiar un contador? A ver, primero tiene que funcionar la macro, tiene que funcionar la micro, tiene que funcionar la expectativa. O sea, el país tiene que funcionar lo más normalmente posible. Primero, si a nosotros nos sacan todas las cuestiones, hay una fuerte modificación en el régimen laboral, hay una fuerte modificación en el régimen tributario, pero vos ponés, yo vendo departamentos, ¿sí? O productos inmobiliarios que van a ser futuros departamentos. Todo eso puede estar liberado, pero si no tengo si no se mueve, claro, no tengo el que me golpea la puerta, claro, y no tiene expectativas y el tipo está temeroso porque no sabe cómo va a ir el país, que si la seguridad jurídica, que si dentro de 2 años cambia el gobierno y vienen otros que dicen no respetamos la propiedad privada o creemos digamos, todo eso puede estar y que es necesario, pero por eso primero pongamos como prioridades, tiene que funcionar el país como país, en términos económicos, en términos de expectativas, estar metidos en el mundo. Después, por supuesto, todo eso va a venir a colaborar y ayudar y hacer los aportes marginales. Indudablemente, el mundo, y cuando uno escucha a los futurólogos en algunas, que hoy por YouTube lo encontrás a un montón de gente que está tratando de adivinar lo que viene en el futuro, con la inteligencia artificial, con la robótica, nuestra discusión es precámbrica. Hoy muchos de estos tipos
estos tecnólogos, estamos hablando de Mark Zuckerberg, Elon Musk y demás, que están a No, otro nivel. es una cosa que no Claro. podés creer lo que hace el Los tipo. tipos están hablando o están pensando un futuro no muy lejano, realmente no muy lejano, cosa que asusta, 5 años. que el mundo va a tener que ir hacia un concepto de salario universal, porque la productividad va a ser tal, porque aparte muchos trabajos se van a reemplazar por cuestiones de robótica, por inteligencia artificial y demás, que muchos no vamos a ver qué tenemos que hacer. Y va a ser un cambio, la primera vez, a ver si lo puedo sintetizar bien, va a ser la primera vez en la historia de la humanidad donde uno de los mayores paradigmas desde el hombre de las cavernas, que tenía que salir a cazar, a pelear por mantenerse, hasta que después se hizo sedentario, dejó de ser nómado, después de ser sedentario, y bueno, la civilización Algunos no evolucionó. hicieron sementales, no todos. Bueno, está bien, pero digamos, el trabajo era el paradigma de que uno pasaba toda su etapa útil de la vida, ¿no? Y eso aparentemente en el corto plazo, dicen estos futurólogos, no va a ser así. Y entonces la gran discusión, el gran tema es ¿qué va a hacer el ser humano con el tiempo que le sobre? Es una buena pregunta. Pero ahora tengo otra Bueno, acá se toma Digo- mate y hamaca paraguaya y no, No, va al no, corso. no, Acá le está sobra bien. tiempo hace mucho. Bueno, pero digo, y nosotros estamos discutiendo si tenemos que modificar el régimen laboral y estamos a nada de eso. Igual yo creo que acaba de llegar unos 20 años tarde, todo. Como No, bueno, como pero siempre. Raúl, vos tenés un esquema de laburo de gente, desde que en algún momento lo vas a tener que replantear. Me imagino que esto de la inteligencia artificial en la estructura que tiene el armado de un edificio, de un proyecto, de gente y demás, es muy importante. Hoy. Vos ya la estás... Te planteo otra cosa, no muy, que digamos que uno lo ve, pero lo ha naturalizado, ¿no? Cuando miraba las películas estas de la época de Olmedo, Porcel, Moria Kazan, que yo era chico y eran prohibidas para menores de 18 años. Y uno, Oh, las- yo le voy a contar, 80, y uno hoy claro. la mira y dice, ¿y por qué te prohibían eso? Sí, Pero tal bueno, cual. era prohibida. No, pero pará, voy a hacer un paréntesis. Sí. O sea, Raúl está hablando como que tiene 80 años, el tipo tiene 50 y piquito. pico, para el 56. Punto. Pero bueno, la Bueno, miraba y era chico en esa época, Sí, a mí no, me pasa pero- lo mismo, estamos y- todos en la y- misma edad más o Cine menos. Rex eran Sí. prohibidas para menores de 18 años Es así. y no podíamos ir. Entonces hoy la vimos después, por supuesto, y la repiten constantemente En Volver. en Volver. Pero digo, cuando pasan alguna de esas películas, en alguna, y recuerdo una de Olmedo con Susana Jiménez, fíjate a dónde me estoy yendo, en el cual Olmedo era un perito mercantil que ayudaba, o un contador, sin decir, contador que ayudaba a esas grandes tiendas de muchos pisos, y tenían en el último piso un 30, 40 puestos de trabajo con esas máquinas Olivetti que tenían la palanca para hacer la suma. Ujú. Bueno, vino un tipo que, como Bill Gates, inventó Excel Se terminó. y se terminó. Y eso hoy... Y ya Excel no existe más. Todos esos puestos se redujeron a No, un pero- tipo en una computadora. No, o sea, yo entiendo lo que vos me querés decir, pero no funciona tan así. En 1920 sí estaban las mujeres del cable, había 200.000 mujeres trabajando en telefonía. Bueno, Hoy en día tenemos 200.000 call center en todo el mundo. O sea, lo que parece que un Sí, trabajo pero se los- termina como maquinista, hoy tenés otros trabajos que se multiplican. sí, pero hoy los call centers son todo automatizados, ¿no? ¿Los cómo? Son todo, es todo inteligencia Sí, sí, artificial. sí, la mayoría sí. Pergolini, que a quien lo sigo bastante... Sí, sí, lo hablaba. sabe Víctor, lo sigo bastante. Lo seguimos. Aparte de un tipo que está, la verdad que está mucho en cuestiones, La es tecnología. un adelantado, digamos. Sí. Contaba una anécdota, ellos estaban trabajando en inteligencia artificial, contaba una anécdota que desde un call center llamaron a una señora, Sí. supongo que de cierta edad, y la inteligencia artificial se pone a hablar con esta señora y habla. Sí, sé. Bueno, en un momento la inteligencia artificial le dice, bueno, le voy a pasar a mi supervisora, y habla con una persona de carne y hueso. Y en un momento la señora que estaba hablando con la persona de carne y hueso le dice, mira, con vos no puedo hablar, pasame con la anterior que me entendía perfectamente lo que Claro, yo le Es decía. una locura, es algo Digo, increíble. tremendo. Mucho Sí. hoy de lo que es call center también se está haciendo con inteligencia artificial. Por lo cual,
Por supuesto que va a haber un lugar donde ubicar a la gente, pero digo, guarda que esos lugares donde ubicar a la gente se necesita cada vez más capacitación, Claro. algunas aptitudes y algunas actitudes que va a haber que encontrar. Te pongo otro ejemplo que capaz que lo hablamos con Víctor. En alguna etapa de mi vida planté algodón. Y el algodón, como era en la época que yo planté, se plantaba como en la época de los egipcios, en la época de los esclavos en Virginia, En Texas, claro. Sí, en el sur de los Estados Unidos, en Luisiana. Nueva Orleans. Porque era así, porque la semilla no se podía plantar con sembradora, porque la semilla era peludita y se pegoteaba, bueno, y la cosecha había que cosecharla a mano. Lo que veíamos con las zafras chaqueñas y los trenes viniendo a... Entonces las mayores extensiones de campos cultivados en la zona del Chaco eran 100, 150, 200 hectáreas y se utilizaba una enorme... Ciudades, se armaban ciudades dentro de los campos, gente que venía de las periferias del conurbano bonaerense para la zafra chaqueña. Bueno, no se podía tecnificar, lo más que podías tecnificar era preparar la tierra, ¿no? Arar con un tractor, arado. Unos años después, yo lo viví eso, ¿no? Unos años después se inventó que con un avión se tiraba un producto, todos los capullos explotaban al mismo tiempo y se mejoró la técnica de siembra, ya no eran peluditas, bueno, alguna tecnología la pudieron hacer que se pueda sembrar y hoy un campo de 1.500 hectáreas se trabaja con un paquete tecnológico de 2 o 3 personas arriba de un tractor y hoy ya ni siquiera con el tipo arriba del tractor, es con un tipo que se maneja satelitalmente. Digo, yo repito, no estoy de acuerdo, pero Bueno. o sea, porque fíjate cuando pasó lo de la revolución industrial, lo mismo se dijo, viene la revolución industrial, nos vamos a quedar sin trabajadores y Bueno, pero ahí siempre la parece- tecnología máxima era el vapor también. Sí, ahora Pero, estamos hablando de otra pero en cosa. ese tiempo imagínate que Estamos tenías, hablando como hace él te mucho dice, tiempo en una atrás. fábrica, una persona haciendo así, doblando papelito. Hoy todo lo que él dice es verdad que se hace a través de máquinas. Igual, sin embargo, surgen más trabajo y surgen más trabajo. Pareciera que... no, pero es otro tipo de trabajo con Obvio. otro tipo de aptitudes, de cosas aprendidas, con otro... Por que hoy supuesto ya no va a se haber trabaja gente con que las va a ser manos, ¿no? que es necesario que haga software y demás, pero de nuevo hoy la inteligencia artificial está en un proceso de que va creciendo su capacidad de aprendizaje y de conocimiento, que probablemente en un momento ni siquiera tengamos el tipo que necesita hacer el software. Se habla Qué sé yo. inclusive de máquinas cuánticas en su cálculo, Sí, sí, tremendo. el mundo que se viene realmente es... Increíble. Ahora, pregunta, ¿no? Increíble. Pregunta. Te la hago otra pregunta que es más para un arquitecto que para un ingeniero. Hoy, la persona ya no busca vivir con la familia, el nene, la nena, la mamá, la nena. O sea, es unipersonal, digamos. Es un lugar para uno solo. Se fue definiendo la estructura diferente, ¿no? Sí. Vive en un monoambiente y demás. Hoy es más fácil adquirir. A ver, Profesional joven, 35 años, abogado, independiente. a ver, la herramienta de adquisición de una unidad son las mismas de siempre y sumamos que 2001, 2002, 2003 el boom de atomizar o de particionar un edificio en unidades lo permitió una ley que estaba sancionada en el 94, en la época de Cavallo y Menem, que era la 24441, que nos permitió con esa herramienta de fideicomiso poder hacer una preventa o una venta y una cobranza a medida que se iba construyendo el edificio. Eso fue una gran herramienta, mucha gente pudo adquirir y fue el gran driver que tuvo el sector del real estate. El problema que hoy tenemos es que los costos unitarios, los costos de los materiales y de la mano de obra se fueron realmente arriba. Es históricamente y medida en dólares el momento más caro en dólares, repito, medido en dólares, en moneda dura, para construir. Y la verdad que el ingreso promedio de la gente no está en un momento alto, está al contrario en un momento bajo. Entonces ese piso y ese techo, ese spread que se genera entre el piso y el techo, hace que no sea un gran momento
no hacen cola para comprar unidades. Claro. Hay muchísima competencia en mi sector, por lo cual está muy bueno porque tenés que agudizar en tener un buen proyecto, un buen lugar, en tener una buena relación precio-producto, en ver cómo podés buscar e ingeniártelas para poder financiar o prorratear mejor el pago. Y me parece que los que puedan generar y encontrarla ahí el agujero del mate son los que van a sobrevivir del sector. Supervivencia al más apto, diría Darwin. Bueno, yo te hago la última pregunta y con eso cerramos y después vamos a algo que es importante porque la radio tiene, no la radio, sino el programa, tiene una pitonisa Bueno. que te va a regalar dos Yo te voy a preguntas. contar algo que yo estoy Que no enojada. está de acuerdo, Yo que no estoy- está de acuerdo encima yo- conmigo. No. Fíjate que tiene los colores de Milei ya. No, mira, yo voy a decir que estoy enojada, no vamos a decir con quién. Pero voy a mirar para aquel lado. ¿Viste cuando decían que Esa Milei es no Buda. iba a ganar, que las encuestas? Ajá. Yo dije, Milei iba a ganar de punta a punta. No sé qué. Ay, pero eso lo dije como hace un mes atrás. No, vos sabés que de 10, ojo. Ah, sí. En O sea, Imagínate. imagínate que vino Noel Urari y le decía, va a ganar Milei. Y le decía, no puede ser. Se fue con un ataque de calor. Claro, se fue con un ataque de Dios, calor. Dios, Se Dios. despeinó. Pero en el un tema momento. es, yo le preguntaría, bueno, no es Milei quién entonces, que va a ganar el petizo de provincia de Buenos Aires. No, pero vos te diste cuenta, no es el punto, sino el punto fue No, pero cómo está se más puso. cerca. Cómo se Claro, puso, pero se yo puso. digo que Noel, conociéndolo, está mucho más cerca de cómo piensa Javier de cómo piensa Kicillof. Bueno, vino Eh. Diógenes, La cara. le cuento a él. Ah, es un socialista. Bueno, Me trajiste a un socialista. es un socialista ese tipo. No, Pero bueno. vino Diógenes y me dijo, ¿cómo me va a ir? Y yo le digo, vos sabés que sí, no sé qué, vos vas a ganar. Si vos mirás el mapa, Todo se dio. violeta, el único naranja, él en primer puesto. Ajá. Y yo le dije, va a haber una mujer que va a jugar un papel importante. Yo creí que era la compañera de él. No, la mujer que jugó el papel importante es Virginia, que salió con 2% menos. Todo eso yo le dije a él, todo Mira, está grabado. Nosotros lo erramos, la vez hemos tenido que leer antes, Raúl. Mirá vos. Así que pensá Bueno, que querés a preguntar. todo esto, la pregunta es... No, yo no quiero preguntar nada. No, por la no. duda. La pregunta que te hago hoy. Sí. Hoy. O sea, ¿ves a la Argentina con un futuro más próspero o no? Necesito ver la Argentina con un futuro más próspero. No tengo armadas mis valijas, no tengo plan B. Pero fuiste al departamento de Europa, ¿no? No tengo plan B. Te diría que nunca o casi nunca pensé en un plan B. En algún momento, cuando la cosa estaba fea, mal, gobierno de Alberto Fernández y parecía como que no había posibilidad de cambio, charlando así muy informalmente, en algún momento Lo de pensaste. bajón dije, che, qué bueno Uruguay. A veces me toca vacacionar en Uruguay y vos te vas y estamos a nada, 1000 kilómetros o nada, o menos. Uruguay está mucho menos, ¿no? Pero bueno, donde me voy a vacacionar y vos que otro país, otro mundo, parece que te Sí, vas sí, la economía a Marte. Sí, Pero más allá de la economía, la tranquilidad con la que se vive, la prudencia de los uruguayos, la verdad que qué lindo sería unas vacaciones un poco más prolongadas, no solamente de 10 o 15 días. Pero no tengo plan B. Mis hijos viven acá, están estudiando acá, no... Pero lo ves entonces con Mis Argentina un poco inversiones y están próspera. acá. Tengo la necesidad de verlo así. O sea, pasaron cosas que, bueno, nadie las creía, que Cristina iba a presa, que otros empezaron a caer, Sí. y ahora hay como una cierta credibilidad en la gente que puedes mejorar. Sí, celebro mucho lo que llaman los libertarios, la batalla cultural, ¿no? Por lo menos se pueden discutir algunas cosas que parecía que estaban vedadas a la discusión. Qué sé yo, hablar de déficit cero como concepto, decir, che, no me entra, que no puedo gastar más de la que me entra. Cosas muy sencillas que parecieran que son absolutamente, de nuevo, precámbricas. Todavía seguimos discutiendo inflación cuando la inflación en el mundo no es más un problema. Y esperemos que vayamos hacia ese sentido. Todavía no lo dominamos, estamos en ese, Pero bueno, va. en ese horizonte del 2%, que con respecto al 20 y pico con que terminó el 23 y arrancó el 24, esto es, digamos, no sé, Cancún.
Bueno, vamos son 2 preguntas que tenés que hacer por sí o por ¿yo no. tengo que hacer? Sí, obvio. vos. Y tenés que sacar 2 cartas. Tenés que sacar 2 cartas por sí o por no. Puede ser personal, puede contar o no. Puede personal, puede ser profesional, que seguro conociéndote vas a hacer una pregunta profesional. Vos Sí. personal sin decir nada, no lo podés, ni siquiera puedes decirle el proyecto y te regalamos un milagro según la promo que tenemos. Pero la pregunta tiene que ser por sí o por no específica. Claro, digamos. para que yo te Por entienda en ejemplo, realidad. dale un ejemplo. A ver. Por ejemplo, sería, este fin de año estoy por hacer una inversión. ¿Me conviene hacer esta inversión con tal persona? No hace falta que me diga la persona ni nada. Que vos sepas lo que vos me estás preguntando, ya está. Bueno, estoy por empezar unos proyectos inminentes. Espero que antes de fin de año es un buen momento. Dale, saca 2 cartas si conviene con la economía actual, correntina y... Saco una. Sí. Saco otra. Más vale que diga que sí, porque me voy a ir muy enojado si me dice que no. Estás como muy indeciso entre 2 opciones, ¿sí? Hay una opción que para vos es la que más te enternece o la que sentís que es por ahí, y a mí me están diciendo que confíes en vos. Hay una persona, una mujer o alguien de confianza que vos tenés, que te está diciendo y te aconseja, mirá, toma esta opción, y vos tenés como esa inseguridad porque vos no sabés dividir la parte racional de lo emocional. Hay algo dentro tuyo que te está diciendo, es por acá, pero tu parte racional te dice que no. Entonces te están diciendo que por una vez, para tomar esas decisiones, tomes la parte más sentimental, que te guíes por tu corazonada, te están diciendo. Muy bien. Que ese es tu único conflicto, en no saber separar a veces... ¿Puede ser o no la respuesta? ¿Está ahí o Es no? un Mira. sí, pero para que él mire hacia otro... No te pregunto porque puede Yo pasar. te digo en general, el empresario es un gran optimista en general y se tiene que guiar casi en su totalidad por lo que siente y no por lo que cree. Porque si tuviera que guiarse por lo que cree o por los elementos que uno puede analizar con el cerebro, con la cabeza como una computadora, siempre está diciendo que no. Entonces esto es, me tiro, doy un salto de fe, así que casi, yo tengo 23 años de empresa, te diría que fueron 23 años de saltos de fe. Total. Todavía no me estrellé, gracias a Bueno, Dios. así eso que te sí. dicen, que confíes en la intuición, que vos vayas por Eso. ese camino, que eso es lo único que te va a salir bien. Esto va para todo el mundo, no solo para vos. La razón para que a vos te vaya bien en la economía no tiene que ver con el país, tiene que ver con vos. Hay momentos difíciles en la economía y hay gente que le está yendo súper bien. Entonces, si vos confías en vos, en lo que vos sos, siempre te va a ir bien, no importa quién esté gobernando. Sí, sí. Bueno. Hay mucho de eso, sí. La segunda pregunta. Uy, me desgasté en la primera. Yo sé que sos hombre de dos preguntas. De dos De preguntas. dos preguntas. De dos Nunca preguntas. te Una quedas más, con, una más nunca general. te quedas con la primera respuesta. No, una más general. La verdad que estoy, si bien uno cree en el individuo, la pregunta es, estamos todos en este mismo barco, ¿cómo le va a ir, para que sea por un sí o por un no? ¿Qué dicen las cartas? ¿Nos va a ir mejor como país y como provincia en este periodo que arranca? Dale, saca 2 cartas. Esa queremos saber todos. Claro, esta le cobro todo. Sí, no, pero no, no, te no, agradecemos, olvídate. te Esta agradecemos. pagamos entre todos. Bueno. ¿no? Este vamos entre todos. Respecto a nivel provincial, vas a seguir tensiones por esta cuestión de los Valdés. Hay una cuestión que se va a tener que reacomodar sí o sí porque no está gustando. Entre Apa. gobierno y Epa. Milei. O sea, Avisen a sus amigos. sí, No, ahí no, hay no, que... hay que- Ahí llamalo a Mauricio. Va a haber un- No, esto es un problema. acá, Hay recambio, ojo. Vos que tenés muchos amigos en el gobierno, No, yo no empezá a tengo llamarlos. para nada. Hay un momento de tensión porque viste que viene este cambio de gobernación, viene como que esta cuestión entre ellos. Ahora sí saca a nivel país. Ahora voy a venir al país. A nivel país. Perfecto. Vamos, Javier. Sí, Corriente va a pasar Karina. por tensiones Vamos, políticas. Eso Karina. ya me preguntaron la otra vuelta. El puente lo va a hacer Schiavi, dice. Mira. Bueno, no, las cartas que salieron acá para lo que es país, 5 de oros y lo que es el carro. La Argentina tomó una decisión muy importante, tenemos 5 de oro, que es una carta de la pobreza, que es una carta de la carencia, ¿sí? Al lado tenemos que es el carro, que es un arcano que indica nuevo camino, nuevo avance, salida de la pobreza. Quiere decir que Dios por mío. fin la Argentina empieza a mover la parte económica que estuvo. Viste que nosotros estamos medio estancados en ese temita.
a partir de ahora, estamos en noviembre, 15 de noviembre en adelante, comienza el movimiento económico muy grande en Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! A comprar dólares. ¡Aplauso! A comprar dólares. O pesos, hay que comprar pesos. Hay que comprar pesos. No, lo de Corrientes sí te digo, va a haber una traba, una pelea por lo menos hasta diciembre, va a estar dura la mano para la negociación con Corrientes, eso sí. O sea, hace rato. Bueno, saludos te manda Guillermo Piquio, que está escuchando la radio y dice que bueno está ahí. Bueno. Así que bueno, Raúl, la verdad que un honor tenerte, es un placer, uno de los tipos más analíticos, una persona que la verdad que desde lo privado ha construido un montón y desde lo público, en el momento que dijo yo me retiro, se retiró y lo tomó. La verdad que lo tomo como una persona, como diría un amigo, Raúl Díaz, un original. Podemos cerrar con esa pregunta. Mira, se me ocurrió con lo que dijiste vos. Sí. ¿Arrepentido de haber estado en la parte pública? ¿Sentiste que perdiste el tiempo? Qué buena pregunta, No, Mario. siento que aprendí mucho. Siento que algunas cosas ratifiqué de lo que creía. Conocí mucha gente valiosa. Viste que uno a veces cuando está en el sector privado dice, habla medio de manera despectiva. Yo conocí gente muy valiosa, muy comprometida. Otra gente que no, por supuesto, porque esto es parte de la vida misma. Pero me quedo con esa gente que conocí. Aprendí mucho. Conocí sectores que por ahí no eran los sectores con los que yo habitualmente convivía. Intenté hacer lo mejor que podía. De nuevo, hoy en un reportaje de Pergolini, y lo hago propio, cuando le preguntaron algo parecido sobre Boca, si se arrepentía, y él dijo una cosa que es tal cual, ¿no? Cuando uno más o menos le fue bien, o en su faz privada, en lo que cree que más o menos fue exitoso, no digo súper exitoso, que más o menos cree que eso lo puede traspolar y lo puede llevar a cualquiera de las áreas en las cuales puede actuar. Y evidentemente, si bien a mí me gusta la actividad política, informalmente desde chico me informé mucho de política, participé siempre como amateur, en el mundo amateur, no como profesional. Evidente, cuando te sentás ahí con un montón de cosas que te encontrás, con algunas pude convivir mejor, con otras me costó un poco más, y fue toda una experiencia. Así que, por sí o por no, como dice Massa, te arrepentí, no te arrepentí, la vida no es tan binaria. Hay grises. Sí, hay grises, creo que hubo momentos muy buenos. Me tocó la etapa de la pandemia, lo cual fue estar en funciones en la etapa de la pandemia, también fue toda una experiencia, si bien no estaba en el área de salud, ¿no? Pero recorrer la provincia de punta a punta también fue un aprendizaje enorme. Creo que todos en algún momento deberíamos tener que pasar en algún aspecto por la función pública. Debería tener que ser una carga pública, como viste cuando te llevan de presidente de mesa. Creo que nos amplía el Zoom para opinar mejor. Bueno, entonces lo tomaste como una buena experiencia, digamos. Sí, toda experiencia es buena. No sí. Hay experiencias absolutamente malas. Hasta aquellas que uno dice, che, qué mala, esto, lo otro. Y bueno, cuando decanta, cuando la espuma baja, te queda... Lo bueno de Schiavi que no va a bailar en el balcón. No soy... No, vos sabés que en eso la hizo bien. No, laburó bien. Fue ministro. No hay tobillera. No, pero no, bueno, sí, la verdad que... Mirá, unas cosas, cuando me preguntó un periodista, creo que el primer reportaje de ministro estaba en el despacho, y ¿a qué aspira? Y bueno, espero que cuando me vaya de acá, me suba a mi camioneta y me vaya, no me esté esperando otra camioneta. una camioneta de la policía para llevarme, porque quiere decir que no hice las cosas bien, ¿no? Entonces, la verdad que ya salir con el mismo vehículo con el que entré y poder caminar por la calle y seguir saludando a la misma gente y demás, es una satisfacción. Eso no tiene precio, vamos. ¿Tú te imaginas?